Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que el Eterno le prosiga bendiciendo en este gratificante día que Hashem nos otorga. Le damos las gracias porque Él nos colma de su presencia, de su clemencia, de su amor, de su cuidado infinito para con nosotros. Le damos las gracias a Él porque Él nos ayuda a entender lo que está escrito aquí, lo que está plasmado en las Escrituras y poder entender el diseño, el propósito por el cual Él envió a su Hijo, Yeshua, Redentor de Israel, el ungido, a todos los hijos de la casa de Israel. Así que para mí es un honor, es un placer estar aquí una vez más con ustedes, con maravillas del idioma hebreo. Hoy vamos a estudiar un tema que yo sé que será muy beneficioso para ustedes. Un tema que será de gran edificación, como lo es el tema de los cinco ministerios contemplados en los 5 libros de la Torah. Sí, esos libros que usted conoce, que están en su Biblia, esos primeros libros, como son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Vamos a estudiar eso, porque hoy estamos viendo algo totalmente distinto de lo que se enseñó desde cuando los patriarcas comenzaron a fundamentar todo lo que se le fue profetizado a Abraham, conforme a Israel, conforme al pueblo, y la Torah, que será la palabra, la jurisdicción, el fundamento por el cual ese pueblo se regiría. Entonces, hoy vemos tantas cosas diferentes y divorciadas. Vemos 5 ministerios totalmente divididos. El apóstol está haciendo una cosa, el pastor está haciendo otra cosa. El evangelista está haciendo una tarea diferente y el maestro está enseñando otra cosa. Pero eso tiene un fundamento. Eso tiene una basamenta. Eso está contemplado en las Escrituras. Entonces, lo que Pablo habló a los efesios no fue algo que surgió ahí, porque eso es lo que cree mucha gente, que eso fue una idea de Pablo, de Rabbi Shaul. No. Para los creyentes del primer siglo, eso era algo totalmente añejo. 5 ministerios, eso era añejo. Siempre ha existido apóstol. Siempre ha habido evangelistas, pastores, profetas, maestros. Eso tiene que ver con la pedagogía de Israel, la estructura de la enseñanza del pueblo de Israel. Y lo vamos a ver en los 5 libros. Lo vamos a ver. Porque, wow, nos enseñaron que son 5 ministerios, pero cada quien tiene una enmienda y tiene una cometida diferente. No. Son 5 ministerios, pero son uno en cuanto a función, en cuanto a objetivo, en cuanto a labor. Tienen una función y los 5 deben de estar unidos. Ejad, como decimos nosotros en hebreo. Ejad, uno, aunque sean 5, uno en cuanto a propósito. En Efesios 4, del verso 10 al 12, dice que el mismo Mesías, el mismo Mashiach que descendió, ese mismo subió al Padre. Es el mismo. Y que nos trajo dones. Y que aún nos constituyó apóstoles. Otros lo constituyó como profetas. A otros lo constituyó como pastores, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para la obra del Mashiach. Para el trabajo que se haría conforme a la predicación. Eso es. Ahora lo vamos a ver en las Escrituras y verán que no es algo nuevo, que siempre ha existido y que están
unidos, o sea, están tejidos en cuanto a función. Funcionan unísonos. Vamos a leer Génesis 18, 19. Vamos a trasladarnos. A Génesis 18, 19. Y lo vamos a ver. Génesis 18, 19. Sefer Bereshit. Dice así: lo elegí a él para que enseñe a sus hijos. Primero, la enseñanza. Ahí vemos a quién, ¿de quién está hablando ahí? De Abraham. Está hablando de Abraham. Abraham era un maestro, pero también fue enviado, fue como un apóstol. Porque el libro de Génesis, escuche bien, el libro de Génesis ilustra, escuche bien, ilustra a los patriarcas como enviados, comenzando por Noah, Shem, Abraham, Isaac, Jacob, Yosef. Enviados, apóstoles, Shaliachim en hebreo, Shaliachim, enviados. ¿Qué es un Shaliach? ¿Qué es un enviado en hebreo? Es un misionero. Es un misionero, una persona que lleva una encomienda de llevar la palabra, de llevar el buen mensaje, el buen informe, de llevar lo que el Padre le dijo, lo que el Padre le enseñó, lo que el Padre le instruyó. Eso es lo que hace un enviado. Y transmitírselo a otros. Por ejemplo, no me voy a meter en el tema, pero le voy a dar una pincelada. El título de Melchizedek, de Melquisedec, el rey de justicia, que Hebreos dice que no tiene un comienzo, no tiene un fin, que no tiene genealogía, o sea, no tiene un origen, porque es un título. Y ese título lo llevaban personas que eran elegidas para pregonar la justicia, para hablar de su palabra, para hablar de su evangelio. ¿Qué es evangelio en hebreo? Besorá, un buen informe, una buena noticia. Entonces, se dice en el libro de Yeshar que Noah llevaba el título de Melquisedec. O sea, era un pregonero de justicia, era un predicador, era un enviado, era un apóstol, era un misionero. Pero él se lo pasa a su hijo Shem o Sem. Shem. Entonces Shem se constituye en el maestro, en el moré de Abraham, el que le enseña la Torah, el enviado a Abraham. Y es por eso que ellos tienen un encuentro. Dice que el rey de Shalem es el mismo Shem que en ese momento portaba el título de Melchizedek, del Melquisedec, o el pregonero de justicia en ese momento, porque Noah se lo había transmitido a él. Entonces Abraham, cuando se encuentra con él, lo honra con diezmo, porque el diezmo, aparte de ser mandamiento, era un principio de honra, era un principio de agradecimiento, por cuanto había alguien que te instruía, había alguien que te emitía la palabra, la Torah, te enseñaba, te guiaba en el camino. Era enviado a ti, era un apóstol que era enviado con el objetivo de transmitirte las enseñanzas de la Torah. Y entonces, así Abraham se constituye en otro enviado, en otro que porta el título de Melquisedec. Se lleva a su familia, se lleva a su familia. También fue evangelista, porque él le habló a su familia de lo que el Eterno le había hablado, le había
le había anunciado. Entonces todos los ministerios van funcionando con relación, tienen relación. Vamos a seguir leyendo. Pero para darle un adelanto, el título de Melquisedec va pasando así, de Isaac, Jacob, Yosef, y así sucesivamente. Moshe, hasta llegar a Juan el Bautista, Yohanan HaMakbil, que es Juan el Inmersor, y Juan se lo pasa ya al último Melech Tzadik, el último Melquisedec, que fue Yeshua HaMashiach, el último, hasta el día de hoy, el último. Pero eso es otro tema y después voy a ampliar conforme a eso. Pero eran pregoneros de justicia, eran predicadores, eran misioneros, eran apóstoles, eran personas enviadas con el objetivo de emitir el mensaje de la Torah de Hashem. Vamos a seguir leyendo, porque aquí vamos a ver a Abraham no solamente como un enviado, sino como un maestro. Dice así, estamos leyendo en Génesis 18-19. Lo elegí a él para que enseñe a sus hijos, a su gente, a vivir de la manera que el Señor, que el Eterno, quiere que vivan, haciendo lo que es bueno y lo que es justo. Si les enseña, ahí otra vez viene la palabra de enseñanza, haciendo alusión de maestro. Si les enseña a vivir así, entonces yo, el Señor, le daré a Abraham lo que le he prometido. Entonces ahí lo vemos fungiendo como maestro. Y luego más adelante lo vamos a ver también como evangelista, porque le habló a sus familias. Entonces todos los ministerios están fundamentados aquí en la Torah. En Génesis salieron los primeros enviados. Dicen los sabios que el mismo Adán fue enviado, fue diseñado en la tierra desde la eternidad pasada para fundamentar la humanidad y de ahí se desprendiera todo el linaje de Israel, su pueblo, su casa. Aunque toda la humanidad sale de él, pero él fue enviado con ese propósito para materializar a Israel en la tierra. Se dice que él fue el primer Shaliach, el primer apóstol, el primer enviado, según los sabios. Entonces, el libro de Génesis es el primer libro que te habla de apóstoles, de enviados. Vamos a seguir leyendo. En Génesis 27, algo muy importante, mis amados. La Torah tiene ¿cuántos libros? 5 libros. Se le dice Humash porque viene de Hamesh, 5. Hamesh, 5. Los ministerios son 5. Pero porque los ministerios sean 5, no quiere decir que estén divididos. Son 1. Porque usted no dice que la Torah está dividida. Usted no dice que hay 5 libros de 5 libros divididos. Usted dice la Torah simplemente. Usted dice Humash, usted dice Hamesh. Usted dice la Torah simplemente, el libro de la instrucción. Porque aunque sean 5, son 1. Así es los ministerios, son 1. Vamos a seguir leyendo en Génesis 27. Acompáñenme, por favor. 27. Ahí vuelve a su esposa a ese hombre para que él... Génesis 27. Ahí vemos a Abraham fungiendo como profeta. O sea, no solamente maestro, no solamente es evangelista, también fue un profeta. O sea, no tampoco fue un apóstol, también fue profeta. Porque en Génesis 27
Le dicen, lo llaman como profeta. Y le piden a él que oren. A él que ore porque es un profeta. No es solamente un enviado. No es solamente un maestro que enseña la Torá, que se le enseñó a sus hijos. Sino que también es un profeta del Eterno. Es una persona que lleva una palabra de materialización en su boca. Una palabra de corrección. Una palabra de respaldo superior. Ahí lo vemos en Génesis 27. Entonces, Abraham fue tremendo, fue completo, porque Abraham se ganó las almas de su familia. La gente nunca habla de su padre, de Taré, que viene de Yareas, que es luna, un experto en los astros. Pero dice Midrash que Hashem primero llamó a Taré, y Taré no hacía caso, y después es que llama a Abraham, pero Abraham se lo lleva. Entonces, Génesis te habla principalmente de las primeras personas que fueron enviadas, comenzando desde Adán. Pero Éxodo, el Sefer Shemot, el libro de los nombres de los hijos de Israel, te habla fundamentalmente del ministerio profético, el profeta en el libro de Éxodo. Eso es tan así que no solamente Moisés ahí se destaca como el gran profeta, como el profeta de los profetas, como el representante de la Torá, como también el gran maestro de la Torá, pero lo vamos a ver en Deuteronomio eso. Pero aquí en Éxodo él se destaca como el profeta, como la persona que recibía el mensaje del Eterno y se lo transmitía al pueblo, el profeta. Y no solamente eso, vemos que en Éxodo 7.1, escuche bien, Éxodo 7.1, también vemos a su hermano, a Aarón, como profeta, lo comisionan a él como profeta. Entonces, Shemot, el libro de Éxodo, es conocido como el libro del profeta. El pueblo verdaderamente conoce ya a un profeta oficial, o sea, un hombre que va a la intimidad, va al encuentro con el Eterno y baja con una palabra de parte de él. Una palabra de corrección, una palabra de volver a la palabra, de volver a los mandamientos, de decirle al pueblo lo que el Padre quiere. Eso es el profeta. Decirle al Padre, decirle a la gente, al pueblo, lo que el Padre quiere, la voluntad del Padre. Eso era un profeta. Entonces, en el libro de Levítico, Sefer Vaikra en hebreo, vemos los evangelistas. Y la gente cree que los evangelistas es por los evangelios. La palabra evangelista en hebreo es mebasar. Viene de la palabra basar, que es carne en hebreo. Carne. Hace alusión a la carne de los sacrificios y todo eso. Y de la palabra basar viene la palabra besorá, que quiere decir evangelio, buena noticia, un buen informe, un buen mensaje. O también, como comúnmente se le dice, buenas nuevas. Porque cuando en la antigüedad se usaba que cuando había una boda, una cita importante, o sea, una celebración muy destacada en el pueblo, era la única ocasión donde se comía carne. Entonces la gente decía, wow, donde fulano hay boda, pues hay carne, hay besorá, hay buena noticia, vamos para allá. O sea, el bazar, la carne, está relacionada con la besorá, el buen informe. Por eso es que Yeshua es la bazar, es la carne. Porque él, el buen informe, la buena noticia al mundo. Él es el sacrificio. Entonces, de ahí viene la palabra evangelista. Los mebasarim eran personas dentro del marco o el orden levítico. Eran personas que eran escogidas para la enseñanza al pueblo, o sea, para llevarle la buena nueva al pueblo, predicarle el evangelio. La gente cree que el evangelio solamente es de los libros
neotestamentales para acá. No, el evangelio siempre ha existido. O sea, el evangelio, o como se le conoce en griego, evangelion, es un buen informe. O sea, cuando los espías fueron a Israel, a Canaán, que regresó Caleb y Yehoshua, fueron los únicos dos que trajeron un evangelio. O sea, trajeron consigo un buen informe, una buena noticia de la tierra. Ellos trajeron un evangelio. Aprenda, esto es cultura hebrea, mis amados, para que sepa que no es solamente eso es propio de Mateo, de Lucas, de Juan. No, siempre eso ha existido. Entonces, es un lenguaje levítico. Un mebazar era una persona capacitada para instruir la Torá día tras día al pueblo. Ellos le enviaban el alimento espiritual al pueblo. Pero no solamente eso, tenían que ser maestros, o sea, tenían que ser morim. Por eso yo siempre digo que la palabra rabino esa palabra surgió, escuche bien, o sea, como la conocemos hoy, como una persona que enseña, como una persona con unos méritos de enseñanza y todo eso. Eso lo conocemos 150, 200 años antes del Mesías, cuando se produjo una crisis muy fuerte en el templo y los saduceos surgieron los saduceos y tomaron la parte administrativa del templo y todo eso, y ya había un pueblo, había una generación que quería enseñar, que quería instruir, y esos fueron los fariseos, los perushim, los que se atribuyeron el nombre de rabinim, o sea, los maestros, los grandes, los que enseñaban la Torá. Y ahí vienen los fariseos, porque era que los levitas, como los levitas no encontraron parte ni suerte en el templo, en el Mishkan, se fueron a las cuevas del Qumran, y de ahí salen los esenios, porque fue que se produjo una crisis ahí con los macabim, ¿no? Que ellos dijeron, bueno, pero nosotros fuimos que purificamos todos, nosotros peleamos por Israel, nosotros luchamos con Israel, merecemos ocupar el templo. Y no eran sacerdotes ellos, o sea, no eran de la tribu de Leví en sí. Ellos se adjudicaron eso y tomaron la administración del templo. Entonces los levitas, para afuera, se fueron a las cuevas de Qumran, se consagraron ahí, y ellos fueron los esenios. Ahí estuvieron los sacerdotes, levitas, maestros y todo eso. Entonces, los fariseos nacen de esa crisis. Ellos atribuyen el nombre de rabinim, o sea, los primeros maestros de sinagogas, o como se le conoce en hebreo, Beit Knesset, o sea, la casa de estudio, casa de reunión. Y comenzaron las primeras sinagogas y todo eso por los fariseos. Entonces, en el primer siglo, el que no era fariseo no podía decir que era un rabino, un maestro, porque eran ellos los que enseñaban, los intérpretes de la Torah. Ese es otro tema. Pero le estoy diciendo que los morim o maestros de Moré siempre han existido. Y los levitas, aparte de ser evangelistas, eran maestros. Eran maestros. Porque ellos instruían al pueblo. Ellos le daban el alimento espiritual al pueblo. Y eso lo podemos ver en Nahum 1:15, el profeta Nahum. Los evangelistas enseñaban las fiestas. Los levitas enseñaban los sacrificios. Y todo eso es tipología de Mashiach. Por eso son evangelistas, porque hablan del evangelio, hablan de la figura del Mashiach. Sus enseñanzas eran tipos. Eran un símil de lo que haría el Mashiach, sacrificios, el cumplimiento de las fiestas y todo eso. Entonces todo para que lo lean está en Nahum 1:15, de aquellos que llevan el mensaje. Benditos son aquellos de los que llevan el mensaje, las buenas nuevas, las buenas noticias. Eran levitas, evangelistas. Entonces, seguimos. El libro de Números, Sefer Bamidbar. El libro de Números
está caracterizado por el ministerio de los pastores. Por primera vez en el libro de Números, a Israel es conocido como ovejas del rebaño del Eterno. Ovejas de un rebaño. Se le conoce al pueblo como ovejas. Y Moshe se destaca ahí como roé. ¿Qué es un roé? Roé viene del verbo raá, que quiere decir mirar, observar. Cuando tú dices, por ejemplo, en hebreo, ani roé, yo veo, yo miro. Ani raiti, yo vi. Roé quiere decir ver, porque eso es lo que hacía un pastor. Vigilaba, observaba las ovejas. Entonces Moisés se destaca en el libro de Números como el gran pastor. O sea, ya no solamente lo vemos como un profeta, no solamente lo vemos como maestro, ahora lo vemos también como pastor. Por eso siempre les digo, los 5 ministerios están diseñados para hacer prácticamente lo mismo, enseñar la Torá, hacer que el pueblo vuelva al pacto, hacer que el pueblo vuelva a la palabra. Y vemos tantas cosas distintas hoy en día. Wow. Se ha perdido la esencia. Se ha perdido la esencia. Entonces, si leemos en el libro de Números, Números 27, del 15 al 17, vamos a verlo. Números 27, del 15 al 17, ¿qué dice? Moisés, te ruego, Moisés le dijo al Señor, así es. Moisés le dijo al Señor, te ruego, Señor, Dios de toda la humanidad, que elijas un hombre como jefe sobre la comunidad, que los guíe en las batallas y cuide de ellos, para que así la comunidad del Señor no sea como un rebaño sin pastor. Entonces ahí Moisés está rogando al Padre a que envíe a alguien que sea pastor. Eso es profético. Lo dijo en una manera de comisionar a Yehoshua, porque Yehoshua también es un tipo de lo que haría Yeshua, el gran pastor, el que guiará al pueblo, el que posicionaría al pueblo en su tierra. Entonces, prácticamente el libro de Números es eso. Ahí se divide todo, se comisiona el ministerio del pastorado y el pueblo es establecido en el desierto, cada quien en su división, cada quien con su tribu, con su nombre, y estaba ya listo, preparado para entrar a la tierra que Hashem juró a los padres. Pero entonces ya ahí el pueblo estaba organizado como un rebaño, como ovejas, para entrar al redil, Israel, la tierra prometida. Entonces, vamos a ver Devarim, que es Deuteronomio. Deuteronomio, wow, el libro de los maestros. La palabra Devarim quiere decir las palabras. ¿Qué palabras? La Torá. Ahí el Eterno nos insta a nosotros. Primero, dice, escucha Israel, Adonai, tu Elohim, tu Dios, es uno. Lo amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Pon atención a estas palabras que te enseño hoy, porque las enseñarás. Ahí entra la función del maestro, la pedagogía de Israel. La enseñarás a tus hijos. La enseñarás a tus hijos. Y vas a hablar de ella cuando vayas por las calles, cuando te acuestes, cuando te levantes. Siempre estarán contigo. Entonces, vamos a leer
Deuteronomio 4.1. Deuteronomio 4.1, ¿qué dice? Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y decretos que yo les enseño para que lo ejecuten. Entonces, en Devarim vemos el ministerio de la enseñanza, los morim, los maestros, enseñando que las escrituras, la Torah. Ya Moshe se retira. Entra Yehoshua, Josué, en función. Por eso dicen los sabios, que Moshe le transmitió la Torah a Yehoshua, Yehoshua a los ancianos y los ancianos a los profetas. Eso ha sido así todo el tiempo. Entonces no podemos decir que ni la Torah fue abolida, ni que los 5 ministerios surgieron ahí cuando Pablo habló de eso. No, siempre eso ha estado vinculado con la enseñanza de las escrituras a todo el pueblo. Tú no puedes dividir eso. Eso no se puede quitar. Eso está íntimamente relacionado. ¿Qué hacía un profeta cuando bajaba? Traía una palabra de corrección, una palabra de alineación, de arrepentimiento, de volver a los mandamientos, de volverse a la voluntad del Eterno. Ahora un profeta, a una iglesia tiene 100 profetas y todos le profetizan a una sola persona y le dicen cosas distintas. Y yo no digo que estén vigentes, están vigentes, claro. Lo único que la gente no sabe, o sea, no conoce su rol. No conoce el rol escritural de los ministerios. Eso tiene una función, eso tiene un propósito. Hay muchos maestros por ahí enseñando filosofías, enseñando doctrinas. Y la gente se va desviando cada día más, se divorcia más de la palabra. Ese no es el propósito. El propósito es traer al pueblo a las escrituras, al crudo de la palabra. También andan evangelistas por ahí. Hay mucha gente que se respetan, claro, yo no estoy diciendo lo contrario. Hay maestros que se respetan. Hay evangelistas que se respetan. Profetas que se respetan y que tienen calibre de parte del Eterno, porque hablan verdad. También pastores, personas que dan su vida por las ovejas, que se deben a la gente, pero que también hay otras personas que totalmente desvinculadas de Hashem, andan en sus propios caminos, profetizándole las cosas, profetizándole cosas a la gente que la gente quiere escuchar, y la gente se emociona y se llena de euforia, estupor y todo eso. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte. Entonces, eso produce muchas veces inestabilidad en el creyente, desánimo, como le dije, estupor, frialdad, pero también produce ese deseo, ese wow, esa pasión momentánea, esa emoción. Y esa no es la idea es que tú vuelvas a un arrepentimiento. La idea es que tú vuelvas a las escrituras. O sea, sobriamente, no lleno de emoción, sino que tú seas sobrio en lo que estás haciendo, en la decisión que has tomado conforme a las escrituras y conforme a la presencia del Creador. Eso es. Entonces los 5 ministerios están aquí en la palabra. Es una Torah, es un ministerio, es un cuerpo, es un pueblo. Así que shalom, shalom, mis amados, que el Eterno le prosiga bendiciendo en gran manera. Un gran abrazo y seguimos cada día con maravillas del idioma hebreo. Shalom.